que además jefe de guardia del Hospital Muñiz, o sea que está en el corazón de la lucha contra la pandemia. Doctor Clauve, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos. Acá estamos, sí, acá Buenas tardes. estamos. ¿Y cómo estamos, doctor? ¿Usted está asustado? Acá estamos. ¿Usted está asustado si No, se abre un poco la cuarentena? Porque los infectólogos están como muy conservadores. y estamos alertas. La palabra sería esa, porque lógicamente dependemos mucho de la conducta social, que significa mantener todo lo que hasta ahora se ha hecho en estos 50 días, Sí. el distanciamiento social, el uso de los barbijos, el lavado permanente de las manos y obviamente necesitamos que lentamente algunos sectores comiencen sus actividades. Y en ese contexto dependemos totalmente de mantener a rajatablas todas las medidas que durante esta semana se han instrumentado. Doctor, ustedes en el Muñiz, ¿no? Digo, han tenido muchos casos, ¿cómo están? Porque además ustedes tratan otras enfermedades infecciosas, por eso digo, ¿cómo manejan esto? Por un lado el COVID, por el otro lado enfermedades que también tienen alto impacto, ¿no? ¿Cómo están haciendo? ¿El hospital se No, divide? no, primero, se ha remodelado todo un pabellón, que es el pabellón Koch, Sí. el cual consta de 4 salas, 35 camas cada uno, con lo cual vamos a tener una disponibilidad de cerca de 150 camas, eso dedicadas únicamente a COVID. Se han, obviamente, redistribuido las dos principales afecciones que nosotros tenemos, que es lo relacionado al HIV-Sida por un lado y a la tuberculosis por el otro, lo cual sigue, obviamente, con la atención de estos pacientes que merecen, lógicamente, tratamientos continuos y controles adecuados. Esto, obviamente, el hospital en ese contexto sigue atendiendo sus consultorios para el manejo de estas afecciones. Sí. Y tenemos, lógicamente, pacientes que siguen, obviamente, en esa atención. Ahora, para lo que es específicamente, lógicamente, hemos adecuado todo lo que es la sistemática de atención. Tenemos 2 unidades que en el fondo del hospital, en lo que es el parque, son por un lado las unidades febriles de urgencia y las unidades de tratamiento ambulatorio, que de alguna manera reciben todos los presuntos casos sospechosos para obviamente hacerle los estudios correspondientes, que es el hisopado, a la espera de la positividad o, si son negativos, obviamente seguir con todas las medidas de aislamiento y de control. Ahora, doctor, las UFU, estas unidades febriles de urgencia, ¿es un invento argentino o en el mundo también se hizo eso? Porque me parece impresionante, es maravilloso eso. Pues la gente no entra hospital, no entra al hospital. Sí, hay algunos ejemplos en otras partes del mundo, pero realmente en ese contexto hemos sido bastante adelantados en muchas situaciones. Sí. Por un lado, lo que fue adelantar la cuarentena, con lo cual, más que esperar el pico y ahí actuar, se ha hecho una serie de medidas previas para lo que clásicamente, bueno, estamos hablando como el aplanamiento. Y por otro lado, justamente, hemos tenido algunas experiencias, no específicamente con esta enfermedad, porque para nosotros es novedosa, pero el uso de los que fueron los trailers, de las carpas, nosotros en el hospital, ya en el 2009 con H1N1 y el 2016 con dengue, hemos tenido justamente esa metodología de trabajo para no saturar a la guardia y que el hospital siga, obviamente, trabajando con las afecciones que obviamente merecen su control. Ahora, doctor, deslizaste 2 temas que, digamos, uno entiendo que es normal porque es una pandemia o es una epidemia más reciente, pero ¿vos me decís que la tuberculosis sigue siendo un tema grave en la Argentina? Sigue siendo un tema preocupante. Argentina tiene una tasa de incidencia de nuevos casos que en la actualidad está ubicada entre 25 a 27 por cada 100.000 habitantes. Esto nos da una cifra aproximada de aproximadamente, siempre tenemos que hablar aproximado, unos 8 a 10.000 nuevos casos. Tenemos obviamente países limítrofes que de alguna manera se ven afectados por esta enfermedad y que hay que conocer. Lógicamente, el que no la conoce o que piensa que no existe, por ahí retrasa muchas veces un diagnóstico, pero sigue siendo, obviamente, y no solamente en lo que significa, digamos, sociedades o
grupos de mayor vulnerabilidad, que obviamente ahí donde es más acentuada la enfermedad, sino que está ampliamente distribuida, y también pensar que muchas inmunodeficiencias, la asociación HIV-tuberculosis es una realidad que para nosotros nos ha pegado muy fuerte, claro, porque el HIV reduce o disminuye la inmunidad de tipo celular, sí, ¿no? Esto por ahí es muy técnico, pero reactiva algún foco de tuberculosis que el paciente por ahí adquirió como infección muchos años antes. Entonces, eso lo denominamos nosotros sindemia, esa asociación entre lo que es tuberculosis y HIV-Sida. Ahora, lo que digo es, el HIV-Sida, salvo que haya un caso extremo, digamos, pasó a ser una enfermedad crónica, tengo entendido, ¿no? Se ha cronificado mucho, exactamente. Es una enfermedad que gracias a la medicación, a los cócteles de drogas, a la facilidad incluso de la medicación, la hemos podido de alguna manera cronificar. Pero hoy por hoy el tratamiento es de por vida, pero no olvidemos que tenemos un porcentaje de la población que todavía ignora que está infectado. Y por ahí llega a un diagnóstico tardío, cuando ya aparece lo que llamamos enfermedades oportunistas o marcadoras. Por eso siempre uno, de alguna manera, refuerza el concepto que todos tenemos, dentro de lo que es médicos, independientemente de las especialidades, pensar en HIV, pensar que obviamente un individuo puede estar infectado por ahí sin saberlo. Y por eso los diagnósticos tienen que ser rápidos, porque hoy se diagnostica, se trata, y tenemos asegurada de alguna manera una excelente calidad de vida para ese individuo. Voy a aprovechar que te tengo, porque nosotros sabemos del coronavirus, hemos hecho un curso acelerado, conocemos los síntomas, la pérdida de olfato, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, tenemos 200 síntomas que pueden, la fiebre, podemos delatar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que tiene la tuberculosis? Pues la tuberculosis es silenciosa, ¿no? La tuberculosis es silenciosa hasta que deja de serlo. Sí. El bacilo de la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, se replica lentamente, con lo cual los síntomas dan obviamente pocas manifestaciones, pero en la medida que la enfermedad avanza, fundamentalmente a nivel pulmonar, ahí produce lesiones lentas, es lo que se llama el síndrome de impregnación, con fiebre, por ahí decaimiento, inapetencia, astenia, hasta que una de las manifestaciones que llevan rápidamente a la consulta del paciente es la presencia de secreciones respiratorias con sangre, que técnicamente lo llamamos hemóptisis. Ese paciente, al consultar y hacerse una radiografía, muchas veces ya muestra lesiones realmente muy importantes. Por eso, ojo, el comienzo de la enfermedad es de ese decaimiento, de esa astenia, esa pérdida de peso, que por ahí se atribuye a una cantidad de otras manifestaciones. Pero también no hay que olvidar que cuando aparece un caso hay que hacer lo que se llama el catastro, sí, de todos los convivientes, para que de esa manera podamos detectar casos que todavía no tienen manifestaciones clínicas. Ahora, doctor, ¿y se enferman más los hombres o las mujeres? No, eso, en general siempre en estas enfermedades hay un cierto predominio de los hombres con respecto a las mujeres. Más de una vez uno sabe que las mujeres por ahí tienen un sentido de cuidado de su salud, sí, las hacen los controles por ahí más periódicos. El hombre, nosotros en general, sí, somos por ahí de subestimar signos, síntomas, pensando que ya se nos va a pasar, y de alguna manera negamos muchas veces la sintomatología que tenemos. Y en el HIV, doctor, digo, ¿cuál es la manifestación? Porque en un tiempo si aparecían ciertas marcas en el cuerpo, ciertos pruritos y todo eso. ¿Hay una manifestación física o que se sienta realmente algo que te diga, ojo, puedo tener HIV? No, claro, hay varios estadios del HIV. Hay un primer estadio donde un 20% de los pacientes en el momento de infectarse, dentro de las 2 o 3 primeras semanas, pueden presentar un cuadro de decaimiento, aumento del tamaño de los ganglios, pero que no siempre es tan importante como para que el paciente consulte. Pasado ese estadio que se autolimita en 7-10 días, por eso es muy puntual el tiempo, pasamos a una etapa de latencia clínica,
que puede durar varios años y en el cual el paciente por ahí no tiene mayores sintomatologías Sí. hasta que la caída de todo su sistema inmunitario lleva a la aparición de las enfermedades oportunistas o marcadoras. Y ahí puede haber desde diarreas crónicas, cuadros neurológicos, cuadros dermatológicos, cuadros a nivel justamente respiratorio, producto de esas enfermedades que son las oportunistas o marcadoras. Esa etapa terminal es la que se sigue considerando y se llama SIDA. Todas las etapas previas de años es la infección por HIV. Lo que uno quiere es que ese paciente sea diagnosticado antes que se produzca el cataclismo inmunológico y de esa manera poder evitar. Y además, si nosotros lo tratamos, hay que pensar que hay un elemento que siempre es importante como el que desencadena la posibilidad de contagio, que es la carga viral. Cuanto más baja sea la carga viral y la logremos con la medicación, tenerla en niveles indetectables, ese individuo va a tener muchas menos posibilidades de contagiar, prácticamente, digamos, acercándonos a un cero. Y por eso es importante diagnosticar, tratar, y de esa manera, con el tiempo, seguramente habrá mucho menos contagios. Doctor, hemos hecho un curso impresionante de infectología básica. Te mando un saludo, te agradezco mucho la gentileza y bueno... No, por favor. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Fuerza en la trinchera donde están, que es la más importante, sin duda. Muchas gracias. El aliento de ustedes siempre es motivador y estimulante. Chao, Gerardo. Ahí está el doctor Gerardo Laúe, jefe de la guardia del Muñiz, uno de los hospitales cabeceras en América Latina de la infectología. Ahora, fíjate cómo la tuberculosis sigue avanzando. Sí. Qué cosa impresionante. Sí. Es una enfermedad que uno relaciona, ¿viste? Con ¿cómo qué? ¿Quién? Pero ¿qué pasa? Que tenga esa prevalencia es increíble. Sí. Se dan como superadas. Qué bar. ¿Quién la? No se dio como